Hola sobrevivientes. Como sabemos, la cámara es uno de los componentes esenciales para que podamos crear ambientes virtuales con Three.js. Ahora, también debemos saber que en Three.js existen dos tipos de cámaras, la cámara de perspectiva y la cámara ortográfica. Pero ¿y cómo funcionan estos dos tipos de cámaras? Es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. Para crear una cámara de perspectiva con Three.js vamos a usar el método constructor Perspective Camera, el cual puede recibir 4 parámetros. El primero de ellos es el FOV, que no es otra cosa que un acrónimo para Field of View o campo de vista. Eso quiere decir que si tenemos una cámara, el FOV va a representar el ángulo sobre la vertical entre dos de las líneas vértices del foco formado por ese campo de vista. Ahora, el segundo parámetro es el aspecto. Para entenderlo vamos a imaginar que un plano corta esa pirámide formada por el campo de vista. Eso creará un nuevo volumen llamado frustum o tronco del campo de vista. Todo lo que esté dentro de este volumen será visible a la cámara y por tanto visible en el canvas que hemos creado sobre el navegador. Sobre ese canvas veremos los objetos con cierta perspectiva. Y ese mismo canvas pues va a tener un ancho y una altura, entonces el aspecto es definido como el ancho dividido por la altura. Finalmente tenemos los últimos dos parámetros, el near y el far, que ambos van a ser unas distancias. El primero es la distancia entre el punto donde tenemos la cámara y el plano más cercano, y el far pues va a ser la distancia entre el punto donde tenemos la cámara y el plano más alejado. Debemos recordar que todo lo que está más allá de ese último plano pues tampoco va a ser visible a nuestra cámara. Ahora, para crear la cámara ortográfica vamos a usar el método constructor Orthographic Camera. En vez de tener los parámetros FOV y aspecto, vamos a tener 4 nuevos parámetros, left, right, top y bottom. Entonces, si tenemos nuestra cámara, ahora tanto el plano más cercano como el más alejado van a tener igual tamaño y ellos van a formar un volumen que tiene forma de caja rectangular. De nuevo, todo lo que esté dentro de este volumen va a ser visible a nuestra cámara. Y lo que veremos sobre el canvas será una vista ortográfica sobre el plano frontal a la cámara en ese momento. Es decir, en este caso no veremos ningún tipo de perspectiva sobre los objetos. Por su parte, los parámetros left, right, top y bottom van a representar la distancia entre el foco central de la cámara y cada uno de los lados del canvas. Finalmente, los parámetros near y far van a tener el mismo papel que con la cámara de perspectiva. Near va a representar la distancia entre el punto donde tenemos posicionada la cámara y el plano más cercano. Por su parte, far va a representar la distancia entre el punto donde tenemos posicionada la cámara y el plano más alejado. Ahora que teóricamente ya tenemos más idea de cómo funciona la cámara de Three.js, vamos a verlo en la práctica. Para ello me voy a apoyar en el proyecto que venimos trabajando de vídeos anteriores. Si no tienes el código, te lo dejo en la descripción. En el último vídeo habíamos visto cómo agregarle colores e incluso texturas al background de nuestra escena. De hecho, la parte de código que corresponde a ese background es esta que tenemos aquí, y que voy a comentar simplemente para limpiar un poco nuestra escena. Si guardo los cambios, volvemos a tener nuestro background de color negro. Muy bien, aquí ya habíamos agregado una cámara, en este caso una cámara de perspectiva. Si recordamos, el primer parámetro es el FOV, o el ángulo del campo de visión de la cámara. Aquí le hemos colocado 75. El segundo parámetro es el aspecto, que es definido como el ancho del canvas donde será mostrada nuestra escena dividido por la altura de ese mismo canvas. En este caso, pues el ancho del canvas va a ser el ancho de la ventana de nuestro navegador y la altura del canvas, pues la altura de la ventana de nuestro navegador. Los otros parámetros son el near y el far, que si no se los pasamos explícitamente al método constructor de la cámara de perspectiva, pues él los va a tomar simplemente por defecto como 0.1 para el near y 2000 para el far. Otra cosa importante que habíamos visto sobre la cámara es que la podemos posicionar. De hecho, aquí abajo ya la habíamos posicionado en z igual a 5. Para eso debemos recordar que el espacio en Three.js funciona de la siguiente manera.
Hacia la derecha está el eje X positivo, hacia arriba el eje Y positivo y saliendo de la pantalla del computador estaría el eje Z positivo. En este caso hemos ubicado en nuestra cámara 5 unidades saliendo de la pantalla de nuestro computador. Entonces, si comentamos esta línea de código, vemos que el cubo desaparece. En realidad es porque la cámara está en la misma posición que el cubo y no logra verlo. Para eso podemos reposicionar la cámara o también reposicionar el cubo o la geometría que tenemos en la escena, que es lo que voy a hacer en este caso. Entonces voy a usar la propiedad Position y en Z lo voy a ubicar a menos 5 unidades, o sea 5 unidades entrando en la pantalla de nuestro computador. De esa forma volvemos a ver nuestro cubo aquí mostrándose en la escena. Algo que podemos hacer para visualizar mejor el funcionamiento de la cámara es crear una nueva cámara y entonces visualizarla con la que ya tenemos. Para eso puedo crear un helper de Three.js. Entonces defino una variable llamada helper y la voy a hacer igual a un nuevo helper de Three.js usando el método constructor cameraHelper. De hecho, aquí es con H mayúscula. Este cameraHelper lo que va a recibir es una nueva cámara, así que tengo que crearla. Voy simplemente a copiar la que ya tengo y voy a redefinir esta variable como una nueva cámara. Aquí tal vez voy a modificar el far, le voy a colocar solo 10 para que el campo de visión sea un poco más pequeño. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es pasarle al helper la nueva cámara. Listo. Bien, ese helper entonces lo debemos agregar a la escena para que sea visible. Para eso uso el objeto de la escena y su método add. Y aquí simplemente le voy a pasar el helper. Muy bien, con esto ya hemos agregado una nueva cámara a la escena. Solo que como está en la misma posición que la cámara que ya teníamos, pues no la logra ver. Para mejorar eso, lo que haré será reposicionar la cámara. Y eso lo voy a hacer en la parte de la animación. Entonces aquí voy a comentar la animación que teníamos previamente para el cubo. Y voy a agregar una nueva animación donde la cámara que teníamos inicialmente va a girar en círculo alrededor de la nueva cámara, o sea de la cámara helper. Entonces para eso voy a usar el objeto cámara y su propiedad position, primeramente en X, y lo voy a hacer igual a la clase mat y la función coseno. Esta función recibe un ángulo, entonces tengo que crear ese ángulo que realmente debe variar o debe incrementar. Aquí voy a crear ese ángulo o esa variable y lo voy a llamar i inicializada en 0. Luego esa variable i se la voy a pasar a la función coseno y aquí voy a multiplicarlo por un radio. En este caso le voy a poner por ejemplo 30. Luego simplemente voy a copiar esto y lo voy a poner ahora aquí para el eje z. En este caso simplemente voy a cambiar a la función seno y dejo el resto tal y como está. Finalmente, lo único que tenemos que hacer aquí es incrementar nuestro ángulo o la variable que está representando el ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es incrementar i en 0.01 cada vez que se ejecute esta función. Como vemos, ya nuestra cámara está girando, pero algunas veces se ve la cámara helper y el cubo que hemos agregado a la escena. Solo que debemos especificarle que esta cámara debe estar realmente girando en torno al punto de la posición de la cámara helper. Para eso vamos a usar un método de la misma cámara, entonces vamos a usar aquí el objeto cámara y su método lookAt. Este método recibe una posición, entonces le vamos a pasar la posición de la nueva cámara que hemos creado, new camera y su propiedad position. Bien, de esta forma ya vemos que entonces nuestra cámara está girando en torno a la cámara que hemos creado con el helper. Ahora veamos qué sucede si por ejemplo variamos alguno de los parámetros que le hemos colocado a esa nueva cámara. Aquí por ejemplo podemos variar el ángulo del campo de visión. Vamos a exagerar y le vamos a colocar 10. Como vemos se ha reducido el ángulo del campo de visión de nuestra cámara. Otra cosa que podemos variar tal vez es el near, pero bueno, primero aquí vamos a colocarle 75 que parece un buen ángulo de campo de visión.
Bien, como dije, vamos a variarle el near. Aquí no lo estamos viendo porque le teníamos 0.01 o 0.1 mejor. Y eso queda demasiado cerca al punto donde está la cámara. Si le colocamos 3, por ejemplo, ya lo vamos a visualizar un poco mejor. En este caso, nuestro plano más cercano es este que estamos viendo aquí con un triángulo azul encima. Bueno, otra cosa que también podemos tal vez variar es el plano más alejado o el far. Vamos a colocarle 100 aquí, por ejemplo. Ahora vemos que ese plano está mucho más alejado del punto donde tenemos a nuestra cámara. Bien, vamos a volverle a dejar en 10. Ok, de esta forma entonces ya vemos que tenemos una cámara de perspectiva y más o menos cómo funcionan estos parámetros. Bien, ahora podemos también ver qué es lo que está realmente siendo visualizado por esa cámara. Para eso pues vamos a renderizar aquí no la cámara con la que estamos viendo a la nueva cámara, sino realmente vamos a renderizar la nueva cámara. De esta forma vemos que estamos viendo el cubo justo aquí. Ahora vamos a tal vez retornar a la textura de wireframe para el cubo. Como vemos, parece que estuvieran dos cuadrados realmente. Y bueno, es así porque el cuadrado más interno es el plano de detrás del cubo. Y lo estamos viendo así porque estamos usando una cámara de perspectiva. Cuando veamos la cámara ortográfica, vamos a ver que esto va a cambiar un poco. Muy bien, entonces vamos a volver a renderizar la cámara con la que estamos visualizando todo. Y aquí lo tenemos. Bien, una vez que ya sabemos cómo funciona la cámara de perspectiva, vamos a usar ahora una cámara ortográfica. Entonces vamos a mudar simplemente aquí el nombre del método constructor y le vamos a colocar orthographic. Si recordamos, este método constructor para la cámara ortográfica no recibía ni el parámetro FOV ni el parámetro de aspecto. Al contrario, de eso recibía realmente 4 nuevos parámetros que iban a ser la distancia entre el punto central de la cámara y cada uno de los lados del canvas. Así que vamos a colocarle, por ejemplo aquí, menos 5, 5, menos 5 y 5. Bueno, realmente ha quedado al contrario porque he colocado los negativos donde no deberían estar. Bueno, ahora sí, lo hemos corregido. Como vemos, aquí tenemos la cámara un tanto diferente. Ya no tiene esa perspectiva entre el plano más cercano y el plano más alejado a la cámara. Realmente los dos planos tienen igual tamaño. Bueno, algo que podemos hacer es tal vez renderizar esta cámara de nuevo para ver qué es lo que estamos viendo. Como observamos aquí, ya no tenemos el cuadro de dentro porque no estamos viendo una perspectiva. Realmente solo estamos viendo el plano frontal del cubo y esto es lo que se visualiza en ese plano. Si renderizamos de nuevo nuestra cámara, vamos a tener aquí la visualización de la escena completa. Muy bien, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que haya sido útil y no olvides suscribirte si quieres aprender más sobre Three.js. Un abrazo virtual a todos y nos vemos en el próximo vídeo.